Hola amigos de TikTok, bienvenidos a su canal de Magic, Ravnica, Ciudad de Obesos. Mi nombre es Manu Cortés, estamos transmitiendo en vivo y el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno son los decks del Campeonato Mundial del año 99 y del año 2000 y otros son los del Campeonato Mundial del año 2001. Vamos a empezar a hacer análisis adelantado. Poco a poco iremos profundizando en esos temas y vamos a ir poco a poco a darle más profundidad a esos temas. ¿Vale, amigos? Y pues antes que nada, pues un saludo a todos y bienvenidos aquí al chat. Bienvenidos a la transmisión en vivo y vamos a iniciar con el tema principal del día de hoy, que va a ser el análisis al mazo del Campeonato Mundial de 1999. Es un deck muy completo y es una baraja Mono Black Control. Esta baraja es muy bien recibida en su tiempo, al último año del pasado milenio, del pasado siglo, ya que es una baraja que se adapta mucho a las cartas que salieron en las expansiones de Invasión y Plane Shift, que son expansiones que se centran en un bloque muy específico, aún todavía dentro de los confines del plano de Dominaria, y ocupan más que nada el poder de un mono black agresivo, controlador de mesa, controlador de campo, un deck muy particular, un deck control. El mazo utiliza baraja muy estandarizada, muy común de la época, cartas muy usables en su momento, y una de las cartas más llamativas son las ratas rabiosas, el Ravenous Rights, que cuando entran a juego escoges a un objetivo y él descarta una carta de su mano. En aquel tiempo pues era un control muy sencillo, muy básico, sin embargo era muy eficaz como método de control. Le daba dinamismo al mazo en el sentido de que te puedes quitar cosas en primeros turnos. También jugaba ambas versiones de los gnomos, tanto los Bottle Gnomes, que cuando tú los sacrificabas ganabas 3 vidas, una carta que tenía doble función, era un blocker 1-3, pero también te recuperaba vidas, te daba crecimiento en cuanto a las vidas y la recuperación, ya que en el negro siempre es importante poder recuperar vidas porque gastas mucho. Y jugaba los otros gnomos con eco, que también valían 3 manas, pero eran 3-3. Ellos podían atacar y defender de forma muy equilibrada, y siempre que esos se sacrificaban le hacían un punto de daño a la criatura objetivo o al jugador objetivo. Pero esta baraja era muy particular porque se centraba mucho en sacrificar criaturas y tenía algo muy especial en esa dinámica, que para muchos pues es una dinámica básica del negro, para otros es la dinámica central del negro, el sacrificio de criaturas, pero todo era para una misión muy específica: alimentar a la carta que te iba a dar toda la ventaja en el juego. Y estoy hablando de el Señor de la Plaga Pirexiana. El Señor de la Plaga Pirexiano era una gran criatura, una criatura súper dominante en su momento, una criatura de Urza Saga. Esta criatura era una criatura 4/4 por 5 manás, que en aquel tiempo pues era una criatura muy fuerte, muy sólida, y tenía habilidades muy específicas. La primera era tapearlo, y la criatura objetivo ganaba -4/-4 a cambio de sacrificar al Señor Pirexiano de la Plaga. La otra era una habilidad súper eficaz: se activaba sin condicionante, simplemente tenías que decir sacrifico criatura, la criatura objetivo -1/-1. Entonces, ¿qué hacías tú? Las ratas, los gnomos que ya hicieron su trabajo, los sacrificabas, y el Señor de la Plaga te mantenía la mesa a raya, con control.
matando criaturas pequeñas, teniéndolas a todas en un orden muy específico, porque tú las tenías ahí quietas, literalmente quietas, y podías mantener todo eso en orden, bajo control. Una mesa limpia, una mesa ordenada, una mesa que a ti te conviniera como jugador. Después el mazo tenía una serie de spells muy eficaces, muchos de ya cajón clásicos para la época, y que te daban mucho dinamismo de juego. Estos eran, por ejemplo, el Dark Ritual. Era aceleración pura. Por un maná negro tú generabas 3 negros para iniciar la velocidad de tu partida, y cuando veías, ¡pum!, cabrón. Turno 2 tenías al Señor de la Plaga Pirexiano en juego, máximo en turno 3. Entonces ya era una criatura muy dominante en juego, que te mantenía a ti como jugador del control con la sartén por el mango en la partida. Te tenía muy ordenado en lo que tú querías hacer en la partida. La segunda carta de aceleración que llevaba el mazo era la Arena Pirexiana, un encantamiento que te permitía robar una carta extra cada turno a cambio de una vida. De hecho, para eso era vital la existencia de los gnomos en el deck, porque los gnomos te recuperaban muchas de las vidas que tú perdías al estar jugando las dinámicas del mismo mazo, ¿no? Naturalmente el deck tenía control mano. Dures. Dures es una carta clásica de todos los formatos de Magic. Se reimprime cada de vez en cuando para mantenerla vigente en estándar. Siempre ha sido vigente en moderno y obviamente en Commander. Los formatos eternos son su máximo aliado de Dures. Dures, por un maná negro, para quien no la conozca, te permite mirar la mano de tu oponente y que él descarte una no criatura, no tierra de su mano. Pum, control puro, eficaz y de turno 1. Y es muy importante eso, el turno 1, tener algo que hacer siempre. Tener en cada turno qué hacer en el juego es algo vital para este juego, ¿no? Y era mantener la partida muy en orden con eso. Posteriormente hay otra carta muy buena, que era la de extinguir la esencia, que el oponente objetivo descartaba una carta al azar de su mano y vaya, puedes escoger descartar una carta de tu mano también tú, por alguna dinámica que te fuera a convenir, que te fuera a servir a ti, que fueras a mejorarla. De igual manera, pues también tenía el Edicto Cruel, que era una carta clásica que por un maná incoloro y un negro permitía hacer que el jugador objetivo sacrificara una criatura. Mantenías tu mesa en orden con eso. Tenía Tutor Vampírico. Tutor Vampírico es una carta súper esencial en el juego desde que salió la primera impresión del Tutor Vampírico, porque por un maná negro, solo uno, te permitió buscar cualquier carta en tu librería, colocarla en el tope a cambio de perder 2 vidas y barajear. Mantener la baraja en movimiento para que no te atoraras, no te fludearas o no te faltara el maná en su debido caso. Y hoy día pues hemos visto cómo en el juego te ha ayudado mucho a mejorar el hecho de tener bien en orden eso, de que los tutores te mantienen en movimiento, los tutores te mantienen fluido en el juego. Es algo muy importante eso. De igual manera, Descubrimiento Escabroso, que te permitía hacer ciclo y tú podías robar cartas en los ciclos si no estabas, o a cambio de cartas del juego del cementerio de cualquier jugador. Por aquello de los jugadores que jugaban dinámicas como reanimar, revivir cosas, te ayudaba a mantener el orden del cementerio. Y pues vaya, es muy importante también analizar que este mazo, como todo mazo negro, llevaba dinámicas de reanimar, o sea, regresar criaturas de cementerio a juego para reaprovecharlas. Y qué mejor que la voluntad de Yawgmoth. La voluntad de Yawgmoth era un sorcery, no era instantánea, sin embargo una carta muy poderosa, porque por un maná negro y 2 incoloros te permitía hasta el final del turno jugar cartas de tu cementerio como si estuvieran en tu mano. Ojo, cartas, no criaturas. Entonces podías jugar lo que fuera de tu cementerio como si estuviera en tu mano, a cambio de removerlas después de esa segunda vez que tú las jugaras.
Digo, alguna consecuencia debía de tener esta carta, pero sin embargo tenía más que consecuencia la virtud de que tú en cualquier momento podías jugar un destruye criaturas de cementerio, el Dures a lo mejor. Tenías un turno completo para hacer lo que quisieras con el cementerio. Y la voluntad de Yawgmoth te daba ese dinamismo y ese poder para hacerlo. Jugaba una serie de artefactos que mantenían a raya al oponente. Permitía jugar artefactos que te descartaran cartas al azar. Jugaba cosas que te hacían mantener el juego lento, como la esfera de detención, que todos los hechizos te costaban uno menos para jugar. Entraba por 2 y a lo mejor tú como negro no lo resentías tanto porque tenías estos generadores de mana rápidos como el ritual oscuro. Pero tú lo lanzabas cuando ya estaba el Señor de la Plaga en juego y entonces sí se hacía muy lento el juego del rival. Los mantenías a raya y bajo control. Una cuestión de control campo con artefactos muy eficaz, muy dinámica. Tenía la tierra de la Cábala Stronghold, que te permitía poner una criatura de tu cementerio al tope de tu librería. Importantísimo se dijo el tema de anime. Tenía Wasteland. Wasteland es la carta ponza por excelencia porque es una carta de tierra que tú la sacrificas y revientas cualquier tierra de cualquier jugador. Entonces muchas veces había cartas de tierra muy poderosas que te causaban mucho daño y tú las mantenías a raya con esto, con esta joya y esta belleza. Era súper vital, era importantísimo tenerlo así. Y era una gran carta. Definitivamente una baraja súper especial. Y bueno, esto es todo con respecto a la baraja del Campeonato Mundial del año 99. El Mono Black Control fue una baraja, la verdad es que revolucionaria, porque sentó las bases de lo que sería en el futuro jugar control y traer controlados a tus rivales. Una gran, poderosa y exquisita baraja que hacía que todo se mantuviera en orden, como a ti te gustaba, jugador de control, tenerlo en su momento. Que todos te preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿O vas a responder? ¿O qué vas a hacer en respuesta? Y tenerlos a la expectativa. Recordemos que en el juego organizado el factor psicológico era importantísimo. Ahora, estamos hablando de un campeonato mundial en el que mínimo tenías que ser top del 2 al 7 del anterior campeonato mundial, o haber sido el anterior campeón mundial, o un campeón regional para poder siquiera ser invitado al campeonato mundial, sobre todo en aquella época que los campeonatos mundiales eran más reducidos o más exclusivos porque se hacían en convenciones específicas. Pero bueno, pasemos al año 2000. En el año 2000 estaban jugándose y muy de moda los bloques de Invasión, Urza Saga y Legado de Urza, y eran expansiones fuertísimas en una temática: los artefactos. En aquella época fue el primer gran mundial en el que ganó, pero no el primero en el que destacó, una figura legendaria para el juego. Estamos hablando del conocidísimo Megatron, Jon Finkel. Fucking Jon Finkel era un jugador exquisito en temas de control y lo era desde su primera baraja. Yo lo digo como tal, el año 2000 fue el nacimiento de una leyenda, porque el gran Finkel jugaba una baraja preciosa, hermosa, una baraja de temáticas artefacto muy buenas. Yo podría decir que exquisitas temáticas artefacto. Y vaya, tenía mucho movimiento de juego, tenía mucha versatilidad en cuanto a su función, porque básicamente él hacía una baraja de tutor de deck, una baraja exquisitamente equilibrada, balanceada, la cual se movía a una velocidad impresionante, pero porque él hacía una baraja muy veloz y dinámica, que ahorita vamos a ir analizando y desglosando carta por carta, poco a poco, una por una. Primero que nada, tenía al Metal Worker. El Metal Worker es una criatura de 3 manás, 1-2, que tú puedes tapearla, revelar cualquier número de artefactos de tu mano,
y el poderoso Metal Worker te va a agregar maná incoloro igual a la mitad redondeado hacia arriba. Entonces tú girabas a tu Metal Worker, tenías 5 artefactos en mano, te generaba 3. Y eso era mucha velocidad porque te permitía a ti seguir bajando cartas de artefacto de la baraja, porque era una baraja artefacto al 1000%. Tenía también una carta súper valiosa que era la Masticora. La Masticora es una criatura artefacto súper legendaria en el juego, que vio juego en muchas épocas, en muchos mazos, que todavía se llega a jugar en algunos arquetipos en Commander. Y la Masticora es una carta de artefacto de 4 manás 4/4 que tiene una condicionante que al principio de tu mantenimiento sacrificas a la Masticora a menos de que tú descartes una carta. Entonces tú puedes elegir descartar a Masticora o inocentemente descartar una carta. Generalmente descartas un artefacto con las mecánicas de Masticora. Puedes pagarle 2 y Masticora le hace un punto de daño a la criatura objetivo, o puedes pagar 2 manás y regenera la Masticora. Toda la Masticora lo que hacía era darte tiempo. Bloqueaba, regeneraba. Pegaba, la llegaban a bloquear, regeneraba. La mataban, regeneraba. Era solamente susceptible en aquella época a matabichos como Terminate que impiden regenerar, pero precisamente cobraban fuerza por criaturas como la Masticora que se regeneraban por sí mismas. Y eso las hacía pues muy difícil de mover. Y tenía otra estrella, la principal, el Coloso Pirexiano. Es un artefacto muy pesado porque es de 7 manas, pero es una 8/8. Y tenía una condicionante muy chistosa, para muchos inútil para la época, que no se enderezaba en tu fase de enderezar el Coloso Pirexiano. Tú podías pagarle 8 vidas y enderezarlo, y el Coloso Pirexiano decía que no podía ser bloqueado por menos de 3 criaturas. Entonces la estrategia de Finkel en este deck era poder atacar con su Coloso Pirexiano y que básicamente fuera una carta imbloqueable, poco bloqueable o básicamente nada bloqueable, porque él mismo llevaba esta estrategia al punto máximo. Ahora, el Coloso no entraba en turno 8. El Coloso, la característica del deck de Finkel, el deck Megatron, era que el Coloso entraba en turno 3. ¿Cómo lo hacía? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, no lo hacía casteándolo directamente. Más adelante veremos cómo era la estrategia de Finkel. Pero por el momento él siempre llenaba su mano utilizando Brainstorm. Brainstorm era un cantrip hermoso para la época. Tú pagabas un mana azul, robabas 3 cartas del tope de librería y devolvías 2 en cualquier orden. Lo que hacía Brainstorm, un cantrip ultra dinámico, ultra movible y muy eficaz en cuanto al juego se refería. Te ayudaba a generar mucha fuerza, mucho poder en base a cómo tú movieras tu tope gracias a la velocidad de Brainstorm. Brainstorm te hacía mucho eso. Te daba mucho juego, te hacía mantener tu tope ordenado y mantener las cartas a tu conveniencia en el orden que tú quisieras. La estrella del deck era una carta preciosa, una carta dinámica, una carta super útil llamada Tinker. Tinker era un sorcery, volvemos a los sorceries poderosos como el año pasado, y era un sorcery ultra eficaz, de 2 manás incoloros, 1 maná azul, y Tinker decía que cuando tú lo jugabas debías sacrificar un artefacto. Algo sencillo, algo simple, sobre todo en esta baraja, te lo veremos más adelante por qué. Y te permitía buscar en tu librería cualquier artefacto y ponerlo a juego. Barajear la librería. Tú podías sacrificar un artefacto de costo 1 y ¡zas! ¡Pum! Traer a juego al Coloso Pirexiano. En turno 3 tenías al Coloso Pirexiano enfrente, era poderosísimo, o tenías a la Masticora que se podía estar regenerando y darle movilidad al mazo, y se volvió un mazo muy pesado de enfrentar, muy duro de atacar, muy duro de vencer, muy veloz en cuanto a su propia mecánica diseñada por el maestro Jon Finkel. Entonces era muy difícil enfrentarte a él de una forma hiper eficaz. Posteriormente el deck traía artefactos no criatura. Primero que nada, una carta que ha sido legendaria, la llave voltaica,
La llave voltaica desde que salió hasta la fecha jamás ha bajado de los $20. Ha tenido sus momentos bajos, ha tenido sus momentos altos la llave voltaica. Pero la llave voltaica era un artefacto que por un maná entraba a juego. Le pagabas uno, lo girabas a la llave voltaica y enderezabas un artefacto. Ahí es donde ¡pum! El coloso pirexiano ya no tenía su debilidad. El coloso pirexiano tú lo tenías enderezándose como si estuviera en una condición normal de juego cada vez que a la llave voltaica se le inflamaran sus anginas. Cada vez que quisiera la pinche llave mantener enderezado al coloso pirexiano. Y ya se volvió un problema. Ahora, la llave voltaica se combinaba con otros artefactos que generaban maná. Y muy seguramente el juego tenía más de una llave voltaica en juego. Pero sobre todo con uno muy poderoso era el Grim Monolith. El monolito siniestro. Grim Monolith era un artefacto de 2 manás que tú lo tapeabas y te generaba 3 de la identidad incoloro. Y el Grim Monolith no se enderezaba durante tu fase de destapeo. O podías pagar 4 y enderezar a Grim Monolith, pero ¿para qué pagarías 4 manás para enderezar tu Grim Monolith si podías enderezarlo con la llave voltaica? La llave voltaica era el alma central, junto con Tinker, de cómo debería de operar y manejarse este juego. Y teniendo más de una llave voltaica en juego, el juego se hacía impresionantemente imposible vencer en velocidad de generación de maná al deck Megatron de Firkel, que después, bueno, los años irán evolucionando y ya en el bloque de Zendikar, combinado con artefactos modernos y hechizos en Drass incoloros, nos daría a conocer el famoso deck Tron, el poderoso deck que te bajaba cosas de coste 7, 8 en adelante en los primeros 4 turnos de juego. Y todo estaba inspirado en su madre, que era esta baraja, la baraja Megatron de Firkel. De igual manera también tenemos un artefacto muy especial para mantener el juego en orden, que era la Tangle Wire. La Tangle Wire tenía una vieja habilidad llamada Funding de 4. No cualquier habilidad de Funding, tenía Funding de 4. Esta habilidad le permitía a que cuando ese artefacto entraba en el campo de batalla, entraba con 4 contadores de Funding en él. Al principio del mantenimiento le quitabas un contador y cuando no tuviera contadores sacrificabas lo que tuviera Funding dentro. Y el artefacto decía que al principio de cada jugador su mantenimiento, ese jugador tapeaba o destapeaba el artefacto o criatura objetivo. Y podía hacerlo por cada contador de Funding que tuviera el artefacto. Ahí es donde está el poder de la carta. Porque la Tangle Wire también te destapeaba al coloso. Una vez más el coloso estaba haciendo un cáncer para ti como jugador, o inclusive la misma Tangle Wire te destapeaba al Green Monolith y no necesitabas a la fundamental llave voltaica. Y aunque era más lento el Tangle Wire también te mantenía el juego muy movido. Posteriormente tenemos una carta muy interesante y muy jugada en la mecánica de tokens hoy día y renacida gracias a muchos decks, que es el procesador pirexiano. Una carta que también llegó en Invasión, estaba con todas las mecánicas de la historia y el lore de Pirexia contra la coalición, y el procesador pirexiano decía que cuando entra puedes pagarle cualquier cantidad de vidas. Es un coste muy alto para muchos, pero tú simplemente tienes que pagar 4, girar el procesador pirexiano y te ponía un token XX igual a la cantidad de vidas que tú le hayas pagado al procesador. Yo recuerdo mucho que cuando la gente jugaba el Jack Finkel, se aventaban la puntada y decir, pues pago 10 vidas. Pum, el procesador está en juego. Pagaban 4, lo giraban, te ponen un token 10-10. Y tú decías, bueno, qué dura, ¿no? Pues no, era el principio del terror. Porque la llave voltaica te enderezaba al procesador pirexiano, el Funding te podía enderezar al Green Monolith y pagabas los 4 manás sin tocar tus tierras. Pagabas los 4 manás generándolos solamente de artefactos que te hacían esa combinación tan macabra y tan poderosa con el procesador pirexiano y lo que le pudieras pagar. Y era una armada imparable lo que tenías enfrente. Porque eran tokens hiper grandes, hiper poderosos,
súper salidos de contexto. Y estamos hablando de una baraja mono azul que era agresiva. Totalmente fuera de su arquetipo para muchos, revolucionaria. Obviamente llevaba otra joya de la generación de Maná, el Dynamo Tran. El Dynamo Tran entraba por 4, lo tapeabas, generaba 3. A diferencia del Green Monolith, no tenía condición de enderezar. El formato Commander revivió mucho al Dynamo Tran como una carta fundamental para el juego, pero el pinche Dynamo Tran te mantenía vivo al procesador pirexiano, porque sacabas de ahí 3 de los 4 que necesitabas pagar, y la llave voltaica y el Green Monolith te hacían el amor junto con el artefacto Confounding. Esto te daba un golpe brutal al juego, porque llegaba el punto que el azul producía más maná que tú, aunque juegas verde, aunque juegas lo que fuera. El deck también tenía un par de tierras muy importantes. El santuario era una muy buena e importante, pero la más importante era la Crystal Vein. Crystal Vein era una tierra que tú la bajabas, entrabas sin condición de tapeo, tú la girabas, te generaba un incoloro, o la sacrificabas y te generaba 2 incoloros por sacrificio. ¡Pum! Ya saben a lo que vamos. Era tener un Green Monolith en turno 1, o 2 llaves voltaicas, y era catastrófico. En turno 1 hacerte eso era catastrófico. Y también tenía la Superstorm Seekery, una tierra de la expansión de máscaras de Mercadia, que aún era legal en ese tiempo porque la rotación no había alcanzado al tipo 2, hoy día conocido como estándar. Y era una tierra que entraba girada a juegos, tenía condicionante de tapeo, pero tú podías ponerle contadores de inundación. Después tú podías girar la tierra, removerle los contadores de inundación y agregar 2 manás azules por cada contador de inundación. Durísima. Durísima, porque era otra pinche tierra que te generaba de a 2. Entonces tú ya tenías cosas muy pesadas del deck Finkel, del deck Tron, del deck Megatron, ya en juego en turnos básicos, en turnos bajos, en primeros turnos. Poderosa, yo le llamaría poderosísima. Poderosísima. Porque era una baraja ya muy descontrolada, que te metía cosas muy veloces, muy agresivas en primeros turnos. Entonces, vaya, era muy complicado lidiar contra eso. Muy complicado. Muy complicado. Y esta baraja, pues bueno, no sé qué opinen ustedes, pero es una baraja de altísimo índice de dominación. La verdad es que todo el mundo quería jugar la baraja Finkel, porque era una baraja rápida, agresiva, violenta. Era novedoso en la época de sí que jugabas un azul agro. Yo en lo particular, como jugador, aprendí mucho del maestro Finkel. Para mí fue la epítome de cómo se juega este juego, cómo se gana este juego y cómo se domina este juego. Y la baraja Finkel, la baraja original Megatron Mono Blue, era muy poderosa. Y sacaba de quicio a los demás. Era divertido ver cómo sacaba de quicio a los demás. Pero bueno, correría el año 2001 y desde Holanda llegaba el poderoso Tom van der Log, espero pronunciarlo bien. Tom van der Log, que era un gran jugador. Y él jugaba un estilo opuesto al de Finkel. Él jugaba un estilo agro. De hecho, durante las eliminatorias del torneo 2001, él echó a Finkel y a su baraja. En primera ronda de mata-mata, de eliminación, terminó con Finkel, este amigo, con una baraja que para muchos era ultra, hiper, mega novedosa, porque era muy agresiva. Era lo que se conocería hoy día como una baraja Rakdos agro. Rakdos aún no existía como definición porque todavía no llegábamos a Ravnica, donde nacían esas combinaciones. Nos pregunta en el chat Antonio, un saludo a Antonio, nos pregunta que si todas las barajas estas sí, así es. Eran barajas de 60, como dice Diabetius, lo confirma, yo se los digo, eran barajas de 60
Entonces eran barajas en las que en aquel momento era legal tener 4 Dynamotran, 4 colosos pirexianos, 4 llaves voltaicas, 4 Green Monolith. Era mucho poder, era hiperveloz el juego. Tener más de un Dynamotran en juego te daba mucho descontrol en contra o mucho control a favor, porque generabas el maná riéndote. Los counters que pedían maná como requisito, vaya, se quedaban flojos ante el poder de generación de los artefactos incoloros. Retomando el hilo, en el año 2001 llega esta baraja agro rojo-negra, una baraja muy poderosa, una baraja que de entrada nos pone al Plague Speeder. El Plague Speeder es una criatura horror pirexiano, seguimos todavía esas mecánicas de pirexia, y esta carta decía que al principio del mantenimiento le hacía un punto de daño a cada criatura de cada jugador, incluyéndote a ti, obviamente. Y decía que cuando moría, una vez más, un punto de daño a cada criatura y jugador. Entonces él, al ser una criatura 2-2, se mantenía jugando y molestando en juego, pero te barría la mesa de enanos 1-1. Te iba quitando todas esas criaturitas, fichitas 1-1, tal vez tokens, soldados, warriors, que era lo más común de la época, elfos, sobre todo a los elfos los mantenía a raya esta baraja porque era brutal la cantidad de mata-mata que tenía, y ahorita lo veremos poco a poco. Después llegaría una carta que para muchos fue antológica, el Blazing Spectre. Volaba, tenía prisa, era un 2-2 y siempre que le hacía daño a un oponente, descartaba una carta. Hoy día no es tan impresionante, no es como que la carta más poderosa de formatos, pero sí es una carta muy importante porque te mantenía el control de mano sin tener que gastar ningún spell en ello. Entonces era una carta que mantenía mucho esa sinergia de movimiento y daba mucha fuerza al juego porque te mantenía el orden de la mano del oponente a raya. Aparte entraba y pegaba volando con prisa, que es una ventaja que siempre ha sido fundamental en el juego. Después la baraja llevaba otra carta muy interesante, una criatura muy importante para el formato agro y para muchos a la historia de Magic, el Flame Touch Kabu. El Flame Touch Kabu es una criatura que por 3 colores y un rojo es una 4-2 que cuando entra le hace 4 puntos de daño a criatura. Entonces esta criatura entraba y te quitaba a un bicho pesado, a una criatura con resistencia alta, porque a partir de 3 se considera alta, y dejaba a su merced de él mismo poder atacar después con un buen y muy decente golpe de A4, que es algo muy poderoso. Sobre todo fue una dinámica muy fuerte en el campeonato mundial de aquel año 2001, porque el Kabut hacía un 2x1. Algo que yo siempre he dicho que es muy importante, el 2x1, el poder hacer 2 cosas con una sola carta, es algo muy importante y fundamental. Poder mantener ese orden, ese balance de decir, bueno, esta carta me sirve para una cosa, pero también me sirve para otra, y la tengo en el mazo porque hace 2 cosas, entonces eso le da mucho dinamismo y fluidez a la baraja. Aparte vas tomándole cariño a la carta. Otra carta muy importante, también de coste 4, 3 colores y un negro, era el Phyrexian Skuta. Era una criatura zombie que tenía un kicker muy interesante. Recuerda que el kicker es una habilidad que tú pagas cuando entra la criatura, puedes elegir pagarla, puedes elegir no pagarla. Sin embargo, casi todo el mundo siempre pagaba la habilidad de kicker del Skuta. Tú le pagabas 3 vidas, un coste alto, pero si tú le pagabas el kicker, esta criatura entraba con 2 contadores +1/+1. Si no, tú podías elegir tener una criatura por 4 manás 3-3 y por 4 manás 5-5. Una carta muy poderosa que dejaba en claro quién mandaba en la mesa. Una carta muy agresiva para su época, el Skuta, aunque para mi gusto, siempre lo he dicho, le faltó prisa. Hubiera sido perfecta con prisa. Otra criatura también fundamental de este deck era Skizir,
Era un elemental, 3 incoloros, un rojo. Tenía kicker de un mana rojo, un kicker más accesible. Y era una 5-3, prisa y arrolla. Pero si tú le pagabas el kicker, decía esta porquería que era imbloqueable. Una vez que hiciera daño, se iba a sacrificar. Entonces, básicamente tú por 5 manás garantizabas un golpe de 5. 5 por 5, un intercambio justo, un intercambio legal, muy válido para la época, pero que le daba mucho movimiento al deck. Ahorita veremos por qué. Era un deck muy versátil en ese aspecto. La última criatura que tiene el deck es el Ángel de la Cripta. Un ángel negro, muy raro ver ángeles negros en el juego, pero sí, un ángel negro, que por 4 manás entraba, tenía protección contra blanco y la habilidad de volar, como la mayoría o todos los ángeles deben tenerlo, volar. Y era un ángel que no era débil para ser negro, porque al revés, recordemos que antes se le castigaba mucho a los ángeles caídos, haciéndolos menos fuertes o menos resistentes que su coste de maná. Este era muy balanceado, porque por 4 a 3-3, y cuando él entraba a juego te regresaba una criatura de cementerio a mano. Te hacía esa habilidad de reciclaje, recuperación. Repito otra vez el 2x1, muy importante en este juego el 2x1. Nos da versatilidad. Pueden comentarnos qué opinan, cuál es su opinión, de qué cartas son sus favoritas de la mecánica 2x1 que pueda haber. Los leo en los comentarios. Y la carta era muy útil para aquella época porque era muy similar a un Reanimate, pero ya te recuperaba a mano cosas como el Kabú o al Specter si necesitabas tú seguir descartando al rival. Obviamente esta baraja tenía su aceleración, tenía Dark Ritual, volvimos al Dark Ritual como el año pasado. Por un maná generas 3 negros, bueno, ¿qué digo el año pasado? De toda la vida el Dark Ritual se ha jugado. Pero en una baraja campeona del mundo, pues esta era su tercera aparición de Dark Ritual. Tercera aparición, igualando, empatando históricamente hasta el momento, hasta el año 2001, al Ángel de Serra, que también tenía 3 apariciones en las barajas campeonas del mundo. Tenía Dures, ya sabemos, un mana negro, veo la mano del oponente, descarto una no criatura, no tierra, y la mantengo muy fuerte y poderosa a la versión de control o al estilo de control que tengo. Bien, nos comenta aquí Antonio que 100% actualmente Imoti, cascada, y da cascada todo lo que cuesta eso más. Exacto, Imoti es un excelente ejemplo de cómo en la actualidad hay cartas que te dan ese 2x1, sobre todo en el formato Commander. Imoti fue muy menospreciada en su época, porque fue de esas criaturas legendarias que salieron en Commander Masters, que era incomún como rareza. Sin embargo, Imoti es una carta poderosísima y muy potente. Ella misma, cuando llega, hace su propia cascada, pero después la potencia de juego que te da Imoti llega al punto que jugando contra un mazo Imoti vas ciclando, porque ves como tu oponente no deja de jugarte 2, 3, 4, 5 cosas por turno si la baraja es benevolente con él, y va descendiendo lo que él lance y la cascada se va incrementando. Entonces ese 2x1, como yo lo he dicho mucho, siempre ha sido muy importante en el juego. Retomemos la baraja 2001 de el Gran Bandelot. Por un maná negro puedes jugarle Vendetta, que era una carta muy eficaz para destruir criatura, a cambio de perder 2 vidas. ¿Por qué no? Pago un negro, destruyo criatura, pierdo 2 vidas. Es un peccata minuta, un pago mínimo para la cantidad de vidas que tú vas perdiendo en el mazo, ¿no? Y llegaba una carta muy fundamental también para el juego en Plane Shift, Terminate. Terminate era una joya. Por un maná rojo, un maná negro, destruía cualquier criatura y no podía ser regenerada. Terminate era en su momento el matabichos, el mataperros más eficaz de su época, porque cancelaba la posibilidad de la regeneración de la criatura del oponente, lo cual hacía que la carta fuera increíblemente usada, jugada, actualmente reimpresa
Y todos en el juego saben que Terminate es fundamental si juegas una baraja que lleve rojo y negro. Después llegaba Ursa Rage. Ursa Rage, otra hermosa carta con kicker, un clásico del juego. Ursa Rage por 3 manas. De entrada era incounterable la Ursa Rage. Y podías pagarle el kicker. El kicker era también de 3. Pero decía que Ursa Rage hacía 3 puntos de daño a la criatura objetivo o jugador objetivo, y si era quiqueado se lo hacía a cada permanente y el daño no podía ser prevenido. Ursa Rage te daba 100% de efectividad si querías acabar criatura o jugador en juego. Incounterable e imprevenible. Básicamente la furia de Ursa era imparable. Era imparable. Un saludo a todos los que se están uniendo aquí al podcast en vivo. Sean todos bienvenidos. Continuamos con el análisis del mazo. El mazo también contaba con una carta muy poderosa, que era la de Afflict. Escogías un color, mirabas la mano de un jugador y Afflict hacía que descartara todas las cartas de ese color. Por un incoloro y un negro, una carta muy poderosa para mantener el control de mano del oponente. Era una carta muy dura, muy especial y claro, este deck era muy veloz. También contaba con Arena Pirexiana, que la Arena Pirexiana tú le pagabas un incoloro, 2 negros, era un encantamiento, y al principio de tu mantenimiento robabas una carta extra a cambio de una vida. Un intercambio justo, un intercambio muy afable, pero que era muy agradable de llevar tú como jugador. Si se dan cuenta, esta baraja del año 2001 era una baraja muy al límite. Yo recuerdo mucho que los que jugaban esta baraja terminaban a 1, 2, máximo 3 días la partida, pero no porque el rival los tocara, ellos autoinfligiéndose el daño a cambio de llevar la sinergia de su mazo. Dice Antonio que deje de estar pisteando. Por agüita, las personas diabéticas no podemos tomar alcohol y no deberíamos de hacerlo. Yo tomo pura agüita para mantenerme pues sano e hidratado. Y señores, también les quiero hablar de algo muy especial que había yo estado guardando respecto a las cartas campeonas del mundo. Voy a dejarlos un solo segundo, bueno, un par de segundos para que vean a fondo el fondo de pantalla de este en vivo, que es una carta muy importante. Y esta carta es la carta del campeón del mundo de 1996. Esta carta no es legal para jugar en ningún formato, no se puede jugar en ningún mazo. Es una carta de 5 colores y es legendaria. Esta carta es la carta más cara en toda la historia de Magic el Encuentro. Entre 10 y 20 veces más cara que un Black Lotus, que bien vale tranquilamente 25,000 pesos. La carta del campeonato mundial del año de 1996, la carta del campeón, fue una carta especial que se entregó como premio al campeón del mundo del año de 1996. Un campeón del mundo muy especial, muy reconocido, porque fue un campeón revolucionario en su época. No sé si recordarán del video pasado que en el 96 hablamos mucho de la baraja White Winnie original, la baraja que fue campeona con criaturas caballero pequeñas de coste 2 con protección contra negro, y escondía pues un combo especial con la Mirror Factory y el destructor pirexiano, que era un bichito que entraba por 2 manas incoloros. Pero esta carta es única, nunca se ha repetido, nunca se ha vuelto a dar. La carta trofeo, como muchos la conocemos, la carta trofeo que se entregó al campeón del mundo del año 96, y es una carta muy especial que el buen Tom Shepard aún conserva
en una vitrina guardada. Es una carta de museo para muchos, una carta que ha intentado ser comprada muchas veces, sin embargo su poseedor no la ha querido vender. Aunque ya no juega Magic el Encuentro, lamentablemente está retirado, solamente juega casualmente con sus conocidos y familia, pero es una carta increíble, increíble. Y a pesar de que ha habido muchas cartas conmemorativas o que los campeones de la saga de torneos Invitational que se jugó en 97 al 2007, como recordarán, se los mencioné, su premio de ganar el Invitational era tener su propia carta, a partir del año 2008 Wizards of the Coast honró a los campeones del campeonato mundial haciéndoles su carta. También, conforme vayamos avanzando en esta saga de videos de los campeones del mundo, pues iré tocando el tema de los campeones mundiales y al final del video agregaré la carta que hicieron con la imagen de ese campeón mundial. Y del Invitational, pues bueno, salieron grandes cartas de campeones como el Simulacro Solemne, el Confidente Oscuro y el Mago de Snapcaster. Cartas muy valiosas, importantes. Inclusive el mismo Jon Finkel fue campeón de el Magic Invitational, ya que el maestro Finkel fue campeón y tiene su propia carta, la cual es de la combinación Dimir. Él eligió esa combinación de colores y es una carta para muchos conocida, para otros no tanto, pero es una carta muy especial. Y dame un segundito, espero poderla poner en la pantalla de forma adecuada, si no ahorita mismo se las enseño, la carta del maestro Finkel. Denme un segundo. La carta es Shadow Mage Infiltrator. Fue una carta que salió a expansión a jugarse en muchos reimpresiones, pero su impresión original es de Odisea. Y en la imagen el mismo maestro Finkel está en la carta. Es una carta muy bonita, muy preciada para su servidor. Una carta clásica y de las primeras cartas que fueron virtualmente imbloqueables. Era una voladora 1/3 que solo puede ser bloqueada por criaturas con Shadow. Una carta impresionante, una carta preciosa y muy trascendental en la historia del juego. Amigos, ya para finalizar esta transmisión en vivo, les quiero hacer una invitación a todos ustedes, a los que han seguido fielmente las historias que hemos puesto aquí en el canal, que hemos estado poniendo en nuestros videos. Los invito por favor a que nos sigan, compartan, difundan con sus amigos, estén al pendiente de nuestras publicaciones, nos manden algún comentario, alguna sugerencia. En los videos que les gusten pueden sugerirnos con qué saga continuar cuando terminemos con la de los campeones mundiales. Y amigos, buenas noches, saludos, bendiciones y nos vemos en el multiverso. Adiós.